En la sociedad colonial de lo que hoy es Argentina, que alguien perteneciera a las clases populares dependía de una serie de factores. La mayoría de quienes realizaban tareas manuales, los pobres, los analfabetos, los esclavos, constituían la base de la pirámide social. Pero había, además, un elemento fundamental: el color de la piel. La cuestión racial como marca de diferencia social provenía de España, donde se consideraba que los moros y los judíos tenían la sangre impura, manchada, y este criterio se trasladaría más tarde a la sociedad colonial americana. En 1769, en un convento de clausura similar a este, tuvo lugar la historia de una mujer llamada María Antonia González, cuyo sueño de convertirse en una capuchina casi se frustra al ser denunciada por otras monjas de tener en su genealogía un antepasado negro. Con esta denuncia se transformaba en una presunta mulata, lo que significaba entonces que no tenía limpieza de sangre. Los requisitos exigidos para ingresar al monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Buenos Aires, de monjas capuchinas, monjas descalzas, que vivían en extrema pobreza, habían sido diseñados ya desde el Concilio de Trento en el siglo XVI, estaban también presentes en la regla de Santa Clara, en las constituciones de las monjas capuchinas del siglo XVII, y en la Real Cédula dada por el rey en 1745. Entre estos requisitos se encuentran la vocación, en primer lugar. Era absolutamente necesaria, aunque imposible de conocer en realidad, una verdadera vocación para ingresar a la vida religiosa. La libertad en el momento de elegir el estado religioso, 18 años cumplidos en el momento de la profesión, no más de 25 para ser monja de velo negro, tener una robusta salud capaz de soportar la vida austera en este monasterio, legitimidad de nacimiento y limpieza de sangre. Si bien el propio obispo de Buenos Aires supervisó la candidatura y encontró en María Antonia una mujer honesta y devota que sabía leer y conocía bien la doctrina cristiana, tomó la denuncia, realizada en el locutorio del convento por la madre de una monja, y se vio obligado a postergar la decisión de aceptarla en la orden hasta que se comprobara, o no, la verdad de la acusación.
Pero para entender la gravedad de esta denuncia hay que profundizar en el mundo que habitaba María Antonia González en el momento en que se presentó como pretendiente a ser monja capuchina. El ideal español en la época colonial tenía en cuenta a tres grupos étnicos: los blancos, los negros, que como esclavos eran considerados parte del mundo español, y los indios. Sin embargo, desde la misma conquista, esa concepción no respondió a la realidad social. Naturalmente empezaron los cruces entre los tres grupos y cuando comenzó el siglo XVII, la sociedad ya era sobre todo mestiza. Pero a diferencia de los blancos, los negros y los indios, los mestizos no tenían una identidad precisa y por eso eran un sector social menos homogéneo y menos visible. Se denomina mestizaje a un proceso complejo que involucra por lo menos dos dimensiones, una dimensión biológica y una dimensión sociocultural. La dimensión biológica alude obviamente a la descendencia habida de uniones entre personas de diferente pertenencia étnica, puede ser entre españoles e indias, y fue una categoría social que creció muchísimo a partir de la conquista de América. Como categoría social no fue fácil de concebirla o establecerla, debido a que la legislación no preveía derechos y obligaciones específicos para esta nueva categoría social que había surgido. Sin embargo, había derechos y obligaciones bien establecidos tanto para españoles como para indios. En cuanto a la dimensión sociocultural del mestizaje, aquí estamos hablando de otro tipo de fenómenos. Es un tipo de mestizaje que puede coincidir con el biológico o no, pero que se refiere a un conjunto de prácticas que están estrechamente relacionadas con saberes y experiencias que las personas traen según sea su pertenencia cultural. De a poco, el poder colonial intentó controlar a la población mestiza. Los sectores dominantes buscaron detener, o al menos desacelerar, el avance del mestizaje y a la vez evitar el ascenso social de quienes no tuvieran exclusivamente sangre blanca. Por esa razón, en el siglo XVIII, se oficializó el llamado régimen de castas. Aunque la discriminación racial era uno de los pilares de la sociedad colonial desde su origen, con la creación del régimen de castas aumentó el peso que tenía el color de la piel para definir el destino de una persona. Durante el siglo XVIII se empezaron a exigir en distintos lugares demostraciones de pureza de sangre a través de documentos o de testigos. Las castas estaban integradas por los negros libres, los pardos o mulatos, mezcla de negro y blanco, y los ambos, mezcla de indio y negro. De acuerdo al lugar, también por los mestizos. Se crearon varias categorías más, de mayor precisión, que surgían de las combinaciones entre los grupos descriptos, como tercerón, cuarterón, tresalvo, mulato prieto y muchos otros, pero que en el Río de la Plata casi no se usaban en la vida cotidiana. Los blancos, fueran españoles o criollos, estaban por fuera de las castas, al igual que los indios y los esclavos, ya que eran categorías puras. A lo largo del siglo XVIII, en la documentación colonial aparece cada vez con más frecuencia el término castas. Y aparecen también términos que no son nuevos, pero que sí tienen cada vez más presencia, como pardos, mulatos, zambos. En general, los términos que aluden a las castas están relacionados con
el reconocimiento de algún antepasado o algún factor que tenga que ver con la población negra, en tanto que los mestizos están más asociados a los orígenes indígenas. La sociedad de castas es una representación que la propia sociedad colonial hace de sí misma, colocando en la cima a los españoles, a los criollos, y en la base a los esclavos y a los indios. En los sectores intermedios, con escasa movilidad, ascendente o descendente, encontramos a las castas y a los mestizos. Los mestizos, justamente, y las castas, como provienen de un origen mezclado, se suponía que no tenían derecho al honor y al prestigio, que eran atributos solamente reservados para las categorías consideradas de sangre pura. Los miembros de las castas no se llamaban a sí mismos con los nombres que usaban las clases altas para definirlos. No había, por ejemplo, una identidad de los ambos. La excepción a esto eran los pardos y los negros, quienes participaban juntos en cofradías religiosas, formaban los batallones de la milicia denominados precisamente de pardos y morenos, y además se juntaban en las naciones africanas, organizaciones que cobraron importancia hacia fines del siglo XVIII. Las naciones agrupaban a gente que provenía de la misma región de África, como Congo y Angola. Se reunían los domingos en locales llamados tambos, donde tocaban tambores y realizaban bailes. A la vez, en Buenos Aires, los pardos y negros libres tenían una zona de residencia propia, el barrio del Tambor. El régimen de castas implicaba una serie de prohibiciones. Sus miembros no estaban habilitados para ocupar cargos de gobierno, militares o eclesiásticos. No podían caminar de noche en las calles urbanas, ni portar armas o vestir ropas suntuosas. No les estaba permitido comprar alcohol ni educarse junto a los blancos. La aplicación de las normas fue muy variable. Había hombres de castas que andaban armados o compraban alcohol, cosas que estaban prohibidas dentro del sistema, pero también hubo momentos en los que las autoridades marcaron los límites con claridad. Por ejemplo, en 1750, unas jóvenes pardas de Córdoba fueron castigadas por usar ropas consideradas demasiado lujosas para su condición. El cabildo de esa ciudad recordó que los hombres y mujeres de castas tenían que vestirse de manera tal que, textualmente, conozcan su bajeza y estén sujetos y humildes como deben. El rey español Carlos III quiso afianzar el régimen de castas, sancionando en 1776 que fuera obligatorio pedir la autorización del padre para los casamientos de menores de 25 años y prohibiendo el matrimonio entre desiguales. Estas medidas dieron lugar a conflictos judiciales cuando, por ejemplo, un padre rechazaba las condiciones de su aspirante a yerno argumentando motivos raciales. Se entiende entonces el peso que tenía en la época contar con un pasado dudoso, como le pasó al aspirante a monja María Antonia. El padre de María Antonia, ya muerto, había sido sastre, una ocupación popular que era considerada decente, pero que como toda actividad artesanal podía ser ejercida tanto por los blancos como por gente de otro color. 2 de cada 10 hombres en la ciudad de Buenos Aires eran artesanos, sastres, zapateros, sombrereros, lomilleros, plateros, carpinteros, herreros, todas actividades fundamentales para una sociedad que todavía no tenía industria. Algunos artesanos eran verdaderos empresarios, que poseían obrajes y esclavos, pero la mayoría vivía en la pobreza y pertenecía a las castas. Alrededor del 60% de las actividades artesanales en Buenos Aires estaba en manos de afrodescendientes, libres y esclavos, que eran amplia mayoría entre los zapateros y los sastres. Por eso, a la hija de un sastre era fácil acusarla de no ser completamente blanca. Aunque parezca extraño, un mestizo o un pardo
podían llegar a convertirse en blancos a lo largo de su vida. Alguien de las castas tenía la posibilidad de cambiar de categoría si contaba con el dinero suficiente para pagar el procedimiento y conseguía testigos que declarasen a su favor. Pero blanquearse era más fácil si una persona migraba a un lugar donde nadie la conociera, lo que era común en la móvil sociedad rioplatense. Un caso muy interesante que yo encontré en Catamarca es el de Ignacio Rojo, a donde vemos claramente este proceso de blanqueamiento social. Lo ubico a mediados del siglo XVIII, en el año 1754, en Capayán, y acá encontramos cómo Ignacio Rojo, hijo de padres pardos, así figuraban, de calidad de pardos, y nieto de una esclava y de un hombre importante en la élite catamarqueña, va a vivir dentro del mundo español, hereda un capital económico importante de sus padres pardos, acreciente ese capital, es jefe de milicias, tiene explotaciones rurales, tiene un hermoso caballo de montar, se viste como español y contrae matrimonio con una mujer española, de calidad española, pero con serios problemas económicos. Pareciera que este matrimonio es funcional para ambos. A él le permite este pasaje, este blanqueamiento social de pardo a español, y a ella salir de la estrechez económica en la que se encontraba. Cuando muere repentinamente, en el juicio sucesorio aparecen todas estas cuestiones. Inclusive aparecen las declaraciones de ella en la que declara que la desigualdad social que había habido, negociaciones que había habido por estas cuestiones, y ella afirma, él era de inferior calidad a la mía. Esto es interesante mostrar porque acá aparece muy claramente cómo las identificaciones sociales se desdoblaban en dos esferas, la pública y la privada. Públicamente, Ignacio Rojo era un español de calidad, casado con una mujer española, pero en el mundo privado seguía siendo un pardo. Y este desdoblamiento aparece claramente cuando hay disputas, cuando hay problemas que saltan a la vista y se exhiben en el mundo público. Algunos autores dicen que para que se dé estos procesos de blanqueamiento, estos procesos de pasaje, es fundamental el tiempo. El tiempo es el progenitor de la movilidad social. El tiempo permite ganar durabilidad, tener durabilidad para ganar naturalidad. En realidad es así. El régimen de castas, entonces, tenía filtraciones. Y esto preocupaba a las clases altas, ya que mientras algunos pardos, negros y mestizos podían prosperar económicamente, había blancos que se empobrecían y sentían que su posición social estaba amenazada. Un mestizo o un pardo podían ser discriminados como tales en un lugar y ser considerados blancos en otro, ya que los criterios por los cuales se clasificaba a alguien a nivel local estaban influidos por su color de piel, pero también por su vestimenta y su uso del lenguaje. Por ejemplo, si hablaba bien o mal el castellano. Por esa razón, en varios sitios, los blancos también podían tener la tez oscura. ¿Cómo diferenciarlos entonces? A través de las relaciones que tenían con los demás y de la antigüedad de residencia en un lugar. Al peligrar el ingreso de María Antonia González a las Capuchinas, el obispo hizo convocar a una serie de testigos, 11 hombres en total, quienes aseguraron que habían conocido a los difuntos padres del aspirante y que siempre los habían tenido por blancos. Para las reglas de la época, estas palabras valían más que nada. Si muchos testigos respetados decían que alguien era blanco, entonces era blanco. El caso contra María Antonia se hizo muy conocido y tuvo en vilo a Buenos Aires durante un buen tiempo. Finalmente, y después de varios meses de lucha, logró que le creyeran que no tenía sangre negra en las venas. A finales de 1769 fue aceptada en la Orden de las Monjas Capuchinas y se convirtió en Sor Ángela. Ahora, tratando de entender el conflicto, si nosotros vemos la trayectoria de María Antonia González, comprobamos
que fue asesora de la abadesa durante 15 años, fue maestra de jóvenes, estuvo a cargo del torno, del coro, es decir, tuvo importantísimas funciones adentro del monasterio, para las que fue elegida por el voto de sus compañeras. Quiere decir que fue aceptada, que todo este conflicto no fue en realidad una actitud en contra de María Antonia González, sino que ella es la emergente de un problema que la superaba ampliamente. Estamos en presencia de una sociedad atravesada por tensiones en las que el mayor crecimiento de los grupos mestizos en detrimento de los de españoles hace que estos últimos, es decir, aquellos que se consideran gente de razón o gente decente, extreme los cuidados para preservar los espacios de privilegio que decían les correspondía. El régimen de castas sería abolido después de la Revolución de Mayo, cuando se impuso la idea de que todas las personas son iguales ante la ley. Y aunque es cierto que desapareció la desigualdad jurídica, por la cual alguien no considerado blanco tenía derechos diferentes a los otros, la desigualdad racial continuó existiendo de hecho, y la marca del racismo sigue siendo muy fuerte hoy en la sociedad argentina. Oh